Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, queridos y amados hermanos, hermanas de todos los países de Latinoamérica, naciones de habla hispana, regiones, comunidades donde están los latinos del mundo. Bueno, estamos aquí para llegar a todos ustedes en este envío especial desde el Centro Apostólico de Avivamiento en Noruega para todas las naciones, en este caso las naciones de habla hispana. Amén, los que hablamos español. Bueno, estamos aquí bastante agradecidos y también seguimos expectantes del cumplimiento de la palabra profética. Saben que después de la segunda parte han empezado a ocurrir unas cosas, controversias tremendas dentro de la comunidad profética mundial. Se han empezado a hablar de ciertas cosas, de justamente lo que hablábamos eh, en lo anterior, en el anterior video, pero no voy a comentar nada de eso hoy día porque hoy día no estamos para eso. Lo vamos a ir viendo durante el transcurso del desarrollo de las clases, según las escuelas que Dios nos está llevando. Por ejemplo, en este mes hemos empezado la Escuela Profética Sobrenatural en el Instituto Profético en Facebook. Y también estamos viendo justamente que es necesario la restauración del movimiento profético del Espíritu en toda la tierra y también, sobre todo, restaurar la autoridad del ministerio profético dentro de la iglesia. Próximamente vamos a ver cosas más de lo sobrenatural, sobre los ángeles, visitaciones, esas cosas, vamos a ir viéndolas poco a poco. Pero de esos temas, como les digo, de las cosas del ministerio profético, porque se ha levantado una tremenda controversia, como les digo, a nivel especialmente de Estados Unidos, que es como los que marcan en cuanto a los profetas que lideran, se puede decir que son los que van adelante en cuestiones del desarrollo del ministerio profético. Hasta el momento, parte de ellos, algunos de Europa, otros de África, pero también Latinoamérica tiene sus profetas. Bueno, aunque no los quieran reconocer. Estamos hoy día entonces aquí bastante cambiados. Son buenos los cambios, son buenos. Eh, para compartir con ustedes la tercera y última parte de la palabra profética, pero es sobre el tema de economía. Entonces dijimos que este es un año donde vamos a hablar mucho de economía. ¿Y por qué? Porque es un año donde se va a manifestar de una manera extrema, tanto en el colapso de sistemas económicos mundiales, como también ver el resurgimiento de la economía del reino. Entonces, cuando yo les hablo de economía, yo no les hablo de ninguna corriente que habla de ciertas cosas, de cosas raras que ellos hablan, de cómo ser prosperados. No, yo siempre me paro en la Biblia. Yo les hablo verdades bíblicas de la economía del reino y yo se los hablo con testimonios propios, porque lo he vivido desde el primer mes que Dios me llevó, desde hace ya 17 años que me llevó a, a entender, cómo uno puede aprender a ser prosperado, y para eso se necesita aplicar los principios del reino. Y todo es al revés del sistema del mundo. Entonces todo eso el Señor nos ha ido enseñando año tras año, viviendo, practicando. No te hablo de cosas que yo no las vivo. Yo si estoy acá para delante tuyo es porque te hablo de cosas que yo las vivo y que primero Dios me las enseña a mí para luego llevar la enseñanza a la iglesia, al pueblo de Cristo, porque es mi función, es mi llamado y yo le obedezco al Señor. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé la revelación de esto, porque esta es una de las claves para el rompimiento financiero en este año. Es una de las claves. Este año vamos a hablar muchas claves para el rompimiento financiero, porque algo que el enemigo le teme a la iglesia, una de las cosas que le teme, no solo es la unción, no solo es la autoridad, les digo, es la economía que tú tengas. Así que al diablo ¿qué les digo? Le arde, le tiembla todo. Es por eso que pone resistencia en la economía. ¿No te parece que
Si no fuera importante, él no nos pondría resistencia. ¿No te parece que si no fuera importante hablar de economía, la Biblia no hablaría de eso? ¿No te parece eso? Entonces vamos este año a exponer las mentiras y artimañas del enemigo que pone para poner resistencia a que tú tengas tu rompimiento económico. Y se tiene que empezar derribando argumentos en tu cabeza y fortalezas alrededor de tu corazón y de tu alma. Porque el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero y las malas y corruptas intenciones del corazón. Eso es lo malo. El resto no. Si todo lo usamos para el reino de Dios, nada es malo. Amén. Entonces oramos en el nombre de Jesús para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos siempre, porque Él es el maestro en este canal. Que nuestro Señor, Padre Dios Todopoderoso, sea siempre glorificado en cada transmisión que tenemos, en cada enseñanza. Y que nuestro Señor Jesús te sea revelado, porque Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección. Y solo en Él está la solución. Solo en Él está la provisión. Y si queremos ver una provisión sobrenatural, en este año hemos dicho que es el año del Salmo 23, Jesús es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Pero necesitamos aplicar principios de reino. Amén. Entonces, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca y que sea Él dándote revelación. Y que sea tu espíritu conectándose con la palabra de Dios, que es lo más importante. Amén. Esa es la palabra profética más segura. La palabra profética no tiene vida, no tiene impacto si no va apoyado sobre el fundamento de la palabra de Dios. Es por eso que no todo lo que hablamos es con la palabra, es con la palabra de Dios, es la palabra viva revelada a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empezamos rápidamente. Vamos al Génesis 41. Posiciónense ahí. Y como dijimos, dijimos que va a ser necesario, una de las claves que recibimos en la palabra profética es, ¿se acuerdan? Eran 3 claves muy importantes para ver lo extremo este año, lo extremo bueno, obviamente. Es extrema obediencia, extrema fidelidad y extrema generosidad. Así que el día de hoy vamos a tratar de eso, porque la extrema generosidad va a traer justamente una extrema prosperidad y cosecha sobreabundante. La extrema generosidad. Esa es una de las claves. La generosidad es una de las claves para el rompimiento financiero. Yo te lo digo por experiencia, porque en la época que yo más he necesitado un rompimiento financiero, cuando menos he tenido, es donde Dios me ha mandado a sembrar más a mí, a mi familia, a mi esposo, al grupo que tenemos. Es así. Y lo entendí mucho mejor a través, obviamente, de esta conferencia donde fuimos, donde les dije que Dios me había confirmado muchas cosas y ahí fue donde me habló que iba a haber una tercera parte. Bueno, fue por eso. Porque casualmente el pastor principal, que es un tremendo hombre de Dios y maestro de la palabra, confirmó, o sea, todo lo que él hablaba y hablaba y decía era exacto lo que el Señor, y me empezó el Señor a hacer escribir. Me dijo, escribe porque de esto vas a hablar a la iglesia. Porque este hombre que te está hablando con testimonio. Este hombre siembra en misiones en 3 continentes. Entonces, el testimonio de él es real. Entonces, por eso que él, gentes está llamando a asociar para, obviamente, seguir invirtiendo en las misiones. Porque las misiones necesitan mucho dinero. Ahora, este año se habla de transferencias de riquezas, se habla del año de los camellos, se hablan de muchísimas cosas, ¿no? De la unción de José, por eso vamos a Génesis 41 a hablar de José. Ya lo hemos dicho, los José serán levantados, los José van a estar en administración de mucho dinero que tendrán que administrarlo. Y eso está bien, que lo creas, que lo declares, que lo profetices y todo. Pero ¿sabes qué? Tienes que seguir las claves principales. Y esas claves te tienen que ser reveladas para que si Dios te ha prometido, así como a mí, usarte como un José en esta tierra, pues es necesario aprender de la vida de José. No solo es lo bonito, lo que yo quiero, ya estar en el palacio, recibir mucho dinero y tener en sobreabundancia. No, tienes que pasar todo el proceso entero. Tienes que formar carácter.
Tienes que tener una buena actitud. Tienes que tener un corazón limpio y puro como el de José. Así. Por eso es que a Dios le agradó y le dio esa capacidad por administrar. Y lo dice la palabra. Vamos a ver Génesis 41, donde vamos a ver luego que el faraón obviamente ya le entrega, le hace gobernador, es como un primer ministro en su país. Vamos a ver en 41, desde el versículo 46, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo en gran cantidad, la tierra de Egipto, porque fue la única tierra que Dios permitió. ¿Por qué? Por amor de su pueblo, y para eso fue usado su hijo José, el escogido. Ya. Y dice, y él recogió todo el alimento de los 7 años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos alrededor. Recogió José trigo como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar porque era incalculable. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hizo? Sabiamente supo administrar, almacenó. Una de las cosas que Dios está hablando a través de muchas voces proféticas es a través del almacenamiento. Este año vas a tener que almacenar muchas cosas, que si Dios te da, vas a tener que almacenarlo. Es importante que sigas eso, porque casi siempre, si Dios te permite estar en una tierra todavía abundante, en medio de que otros no tienen, pues Dios te va a hacer que lleves a eso, al almacenamiento, ¿ok? Para poder distribuir sabiamente. Entonces, los que están llamados a ser José tienen que saber hacer eso. Por eso dice, y justo dice que antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, ¿no? Ya el Señor lo empezó a multiplicar, lo empezó a reivindicar porque ya se casó, ya tuvo sus hijos, ¿no? Y los hijos estaban conectados justamente con esos nombres proféticos, ¿no? Manasés dice, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bueno, este año Dios también me dice y me confirma que a través de la unción de José se va a manifestar también el que veamos a nuestro Manasés y a nuestro Efraín, porque Dios nos va a hacer olvidar todo el sufrimiento, todo el pasado, ¿no? Y aún dice a toda la casa de mi padre, o sea, hay que dejar ya también aún ciertas cosas familiares atrás, tradiciones familiares atrás, todo ya. No quiere decir que vas a dejar de amar a tu padre, no está diciendo eso, que dice que dejes las cosas, dice a todo lo de la casa de mi padre. Obviamente lo que no va a ir al siguiente nivel, que no va a ir al nuevo lugar asignado. Y Efraín obviamente viene de la palabra Éfrata, que es fructífero, significa fructificar. Entonces, ahora en la tierra de nuestra aflicción vamos a fructificar. Viene la fructificación. Amén. Y bueno, como ya sabemos, se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, comenzaron a llegar los 7 años de hambre, pero tal como José había predicho, hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Entonces, eso es lo que el Señor más o menos nos ha mostrado, es que mientras que en muchos lugares va a haber mucha hambre, el Señor va a levantar los lugares en Egipto, los Egipto, pero sobre todo las tierras de Gosén, que van a ser tierras fructíferas, tierras donde Dios va a juntar al remanente. Pero a los que tienen que estar todavía como José administrando en el mundo, que es el Egipto, Dios les va a dar esa capacidad de tener esas riquezas para obviamente poder proveer o productos, alimentos de repente. Tú no sabes si Dios te puede dar eso, ¿no? Entonces algo Dios te va a dar para que tú obviamente estés prevenido y también proveas a otros, porque a eso Dios nos ha llamado. Entonces, para José no era el acumular
y tener y solo para su familia. No, eso él no hizo. Dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón, porque ya también el hambre le llegó a Egipto, ¿no? Luego de los 7 años de abundancia. Y dijo el faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que os diga. Entonces la unción de José es eso, que vamos a tener tanta, obviamente, unción para la administración y sabiduría financiera que Dios va a poner ese favor y gracia aún delante de jefes. Va a pasar eso, o gobernantes también. Entonces dice que cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, o sea, ya lo tuvo que vender, ya no lo podía dar gratis, ¿no? Dice, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, eso también es una advertencia porque el hambre va a crecer, lamentablemente va a ser así, pero Dios no va a desamparar a su pueblo, a su remanente, no lo va a desamparar. Y aún tendrá misericordia, dice, de las naciones que no las dejará con hambre. Pero para eso necesita establecer Josés, para eso necesita establecer gente que tenga un buen corazón generoso, bondadoso, que dé, que le guste dar. Eso es algo básico, es algo principal. Entonces, como ya hemos dicho antes, algo que se establece siempre, ya les he dicho, que es el honrar. ¿Se acuerdan cuando les di esas claves de la economía? Honrar a Dios con todos nuestros bienes. No solo es con mi vida, mi alma, con todo mi cuerpo, con todo mi ser, sino también con mis bienes, con lo que produce. Porque ¿quién nos da? Es el Señor. Por su misericordia tenemos, por su misericordia recibimos. Entonces tenemos que honrar al Señor. ¿Qué significa? Que tú le separes, que tú santifiques tu economía, para que Dios la proteja cuando vienen los tiempos de recesión económica, cuando vienen los tiempos de crisis, cuando vienen los tiempos de desastres, de hambrunas, pues entonces, ¿qué va a proteger tu economía? Dime, ¿qué va a proteger tu economía? El que tú honres al Señor y siembras en el reino de Dios. Porque si caen todas las economías de los bancos de este mundo, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces por eso dice, no guardes donde se apolilla, aún ni siquiera debajo de tu colchón, ni en ningún lugar, ni en tu cajón. No. Entonces, para que Dios desate los recursos del cielo, porque ya va a transferir riquezas a muchas personas, en los años anteriores han habido temporadas y olas de transferencia de riqueza, pero este año va a ser algo mucho más grande. Entonces, para eso ya debimos haber pasado por lo menos 7 años de pruebas donde Dios nos debe haber estado perfeccionando ya en todo para que Él nos entregue más, ¿no? Para eso ya tenemos que ser maduros, tener carácter. José, para ser promovido, tuvo que tener carácter de Cristo, aprender a perdonar y a no estar teniendo esas rencillas con los hermanos, ni envidia, ni celos. No, 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 no. Entonces ya tenemos que estar crecidos en eso y también aprender. Obviamente, se supone que ya sabes diezmar, ofrendar y aún dar primicias. Si no se te ha revelado, pues ora, no sé, ora, ayuna por eso, porque ya me dicen para muchas personas, mire, si usted no diezma, Dios no deja de ser Dios. No es porque Dios lo necesite, su reino lo necesita en la tierra. Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de proveer y Él se provee a sí mismo, dice la palabra. Pero la palabra dice Dios honra a los que le honran. Y parte de honrar es darle a Dios lo que le pertenece. Cuando dice darle a Dios, porque la gente dice, no, pero si Dios no necesita. No, el reino de Dios lo necesita. No se puede movilizar, no se puede hacer nada, evangelizar, aún alquilar locales, pagar el internet, porque ahora es así, hay que pagar no solo la luz, el agua, hay que pagar el internet. Entonces son más gastos para la iglesia. Entonces, el diezmo, le digo, con el diezmo no se vive. Entonces, para eso la iglesia también tiene que tener un poder creativo de cómo poder crear riquezas, cómo poder obtener recursos para poder solventar eso. Pero para eso necesitamos socios, necesitamos todos juntos estar en esto, porque no es solo a uno el que Dios va a bendecir, Dios quiere bendecir a todo el pueblo. Por eso yo siempre les digo, si usted no siembra, no espere cosechar, no espere, no, porque es al que siembra. Y dice que el que siembra escasamente, cosechará escasamente.
Entonces, si este es año donde Dios va a desatar más, pues yo me apuraría. Si hasta ahora no lo he hecho, yo me apuraría. Pero gracias al Señor que este año Dios me demanda más a sembrar más. A la primera a los primeros, mi esposo y yo, si antes sembrábamos en 2 ministerios, al año siguiente 3 ministerios, al año siguiente 4 ministerios, pues ahora sembraron 5 ministerios. Ordenados por el Señor. Que Él me dice dónde vas a depositar tu semilla, porque es muy importante. Tiene que ver con una conexión espiritual. Entonces, eso tienes que preguntarle al Señor. Muy importante que tú seas dirigido por el Señor. ¿Dónde depositar tu semilla? ¿Dónde depositar tu diezmo? ¿Dónde depositar tu ofrenda? ¿Dónde depositar tu primicia? Es muy importante. Amén. Entonces, en 2 Crónicas 31 se recuerda lo que hizo Ezequías cuando él reorganizó, el rey Ezequías, el servicio de sacerdotes y levitas, por ejemplo, ¿no? Él cuando manda a dedicar todo el templo, manda a dar, ¿cómo se llama? También ven lo de los diezmos y las ofrendas. Dice en el 6, también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo, dice, los diezmos de las vacas, de las ovejas. Porque en aquellos tiempos obviamente el dinero se manejaba tú veías la riqueza de alguien por sus ganados. Por eso se sabe que Abraham era un hombre muy rico, muy rico. Él era uno de los hombres más ricos en el Antiguo Testamento. Está establecido así, por eso que sus hijos, bueno, heredan más herencia. Y eso es lo que a él le marcó, porque él era un hombre de pacto, un hombre de compromiso, un hombre de fe. Entonces muchas personas dicen, no, pero el diezmo es del Antiguo Pacto. No, el Antiguo Pacto, lo voy a decir, es antes del Antiguo Pacto. Lo estableció Abraham. Y si usted reclama las promesas de Abraham, más vale que comience diezmando a su Melquisedec, que Dios le diga quién es, para que usted tenga, y que usted sea una persona de pacto, de compromiso con Dios primero. No solo que repita de paporreta las promesas de Abraham creyendo que las va a recibir. No las va a ver todavía, si todavía no se pone a cuenta con Dios. Yo le digo. Es así. Porque las leyes, esos principios divinos se activan simultáneamente, automáticamente. Por cuanto siempre inmediatamente se abren las compuertas de los cielos. Y aún puedo yo guerrear con mi diezmo. ¿Saben eso? Porque a muchas personas Dios los llevó a las cortes celestiales, aún al cielo. Y le dice, tu diezmo está hablando por ti aquí. Y por causa de eso vas a recibir justicia, porque eres un hombre justo, ¿no? Entonces, esa era la fe de Abraham. La fe de Abraham, y había generosidad en él. Lo mismo pasó con José y ahora con Ezequías vemos. Entonces, nosotros queremos seguir modelos bíblicos, pero muchas veces la gente quiere seguir solo lo que le conviene, pero no quiere seguir las ordenanzas, los mandamientos, ¿no? El precio que pagó cada uno de ellos. Entonces ahí está el problema de que todavía tu economía podría estar estancada porque hasta ahora no has aprendido a ser generoso y menos vas a aceptar el desafío este año de ser extremadamente generoso. Si tú quieres tener rompimiento, pues comienza dando. Primero dándole a Dios lo que le corresponde. Y luego dice, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones, dice. Luego ellos oraron, bendijeron, dice, y obviamente ellos pudieron usar todo eso. ¿Y qué dijo? Dice en el 10, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó a Ezequías, porque Ezequías le preguntó a los sacerdotes, a los levitas, acerca de esos montones, como diciendo, ¿qué es todo esto? Porque supuestamente el Señor había puesto en el corazón de él, en el líder, ¿no? Contribuir a traer las cosas y convocar al pueblo también. Porque no se trata de que yo me lleve la bendición sola. Es por eso que yo convoco al pueblo. Tengo que convocar también al pueblo. Como líder tenemos que convocar al pueblo. Pero el pueblo, si no entiende esto, que es más por ellos que por nosotros o por Dios mismo, no van a poder recibir rompimiento en sus finanzas. No viene la prosperidad, porque si tu corazón no cambia, si tu corazón no se transforma, si tu mente no es renovada, no vas a poder recibir esto. Entonces este año Dios te lleva a prepararte en esto.
Entonces, para esto van a haber más enseñanzas sobre más claves. Esta es una de las claves, le digo. Una de las claves es esto, que a nosotros nos ha ayudado a tener mucho rompimiento financiero y muchas oportunidades también. Por eso te lo hablo por experiencia. ¿Qué le respondió? Dice, desde que comenzaron a traer las ofrendas, dice, a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, dice, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Porque eso es lo que dice el Señor, que no haya escasez en mi casa, que no falte pan, que no falte alimento, porque fue una de las ordenanzas también, obviamente, para los levitas, los sacerdotes. Ahora, la gente dice, no, pero ellos piden para comérselo a ellos. Les voy a decir que nosotros no pedimos nada para comer nosotros. No. Si alguien hace algo malo con los diezmos, es responsable entre él y Dios. Y Dios mismo lo expondrá, Dios mismo lo removerá, sabrá su problema. Pero nosotros somos responsables de lo que hacemos, nosotros. Yo tengo que cumplir con mi diezmo, con mi ofrenda, con mis pactos, con mis primicias, con lo que Dios me mande a hacer. Y con todo tipo de ofrenda que yo tenga que hacer. Y Dios sabe, porque Dios me lo pone en el corazón, el querer como el hacer, y me dice con quién y a dónde sembrar. Entonces, eso no nos interesa, qué es lo que hagan. Usted cumpla y póngalo en el lugar donde Dios le dice, donde Dios le diga. Porque si usted sigue criticando, usted sigue hablando mal, le digo que va a cosechar no solo, obviamente, de sus palabras, de sus propias palabras va a cosechar. Entonces, no nos corresponde a nosotros eso. No es con nosotros supervisar y hacer contabilidad de las iglesias. Sabrán cada uno lo que hace. Pero yo soy responsable de lo que yo hago. Y también de mis líderes. Y también de enseñarle a los discípulos que esto es lo correcto que se debe hacer. Es por eso que abunda, dice en el pueblo, abunda en la casa de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere. Porque dice después, dice, por tal motivo mandó Ezequías que prepararan depósitos en la casa de Jehová. Y los prepararon. Dicen, ellos metieron fielmente las primicias, los diezmos y las cosas consagradas, ¿no? Y luego ya nombraron obviamente los sacerdotes y todo eso. Entonces, eso es lo que se hace correctamente, ¿no? Cuando se ordena el sacerdocio, se ve la fidelidad también del pueblo. Para eso se ordena, se ponen los ministros, pero necesitamos, o sea, el modelo de traer la economía, de rendirlo a los pies de los, obviamente, sacerdotes, la gente en autoridad, ¿no? Los reyes representan el ministerio apostólico, ellos trabajan con profetas, con sacerdotes, todos ellos son ministros de Dios. Entonces, Dios te va a colocar en el lugar exacto donde tú tienes que, ahí tienes que llevar y dar con generosidad. Si otros no dan, responsabilidad de ellos. Pero que no se quejen después que no les va bien en la economía, que batallan con esto, que a mí no me suben el sueldo. Bueno, de su propia boca van a cosechar. Eso es su problema de ellos, ¿ok? Entonces, a nosotros sí nos corresponde seguir el diseño divino que siempre ha establecido el Señor. Y la gente vuelve a repetir, no, pero eso es el Antiguo Testamento. Les voy a decir más adelante qué es el Nuevo Testamento y qué siguieron, qué ejemplos siguieron, porque fue un diseño. El diseño es para siempre, que yo sepa. Hay un diseño de Dios que es para siempre. El diseño se repite. El diseño es un diseño divino y Él ordena que traigan a su casa diezmos, primicias, ofrendas. Así que esta es una base bíblica para que usted deje de seguir negando esas cosas. Y vamos a seguir dando más. Luego, por ejemplo, ¿qué pasó con el rey David? El rey David fue uno de los hombres, de los reyes más ricos en la tierra. Luego, obviamente, Salomón ¿cómo se dice? Subió un poco más, porque él cosechó de su padre, recibió de su padre y él aumentó más riquezas, obviamente, ¿no? Dios le concedió eso. Sabemos todos que David, obviamente, le consagraba todo a Dios, todo, hasta su economía le consagra, todo. Entonces hay mucha gente que quiere ser como David, cantar como David, alabar como David, cortar cabezas de gigantes como David, todo como David. Claro, no las cosas malas, obviamente es que no. Pero una de las cosas que tenía David era el corazón conforme al corazón de Dios.
Y saben que el corazón conforme al corazón de Dios es no solo un corazón perdonador, no solo un corazón contrito y humillado, sino es un corazón bondadoso y generoso. Entonces, una de las claves para que David tuviera tanto que dar, tanto acumulación, fue justamente eso. Porque él comenzó casi de la nada y él se reunió, ¿no?, con esos hombres que dicen los 400, que estaban endeudados, amargados, abandonados, tristes y todo. No tenían nada, estaban endeudados. Pero ¿qué pasó con esos hombres? Esos hombres comenzaron a trabajar con él, vieron en él el líder y él los animaba, él los entrenaba, él les enseñaba, él les enseñó cómo aprender la verdadera prosperidad que viene de adentro, del corazón. Así es. Y todos se enriquecieron y por eso que cuando él convocaba a dar, todos daban. Entonces eso es una de las claves del éxito de David, fue eso, el ser generoso. Y así fue. Entonces dice en 1 Crónicas 16, así trajeron al arca de Dios, le pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Eso fue lo del tabernáculo que él hizo. Y ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz delante de Dios. Dice, cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió, dice, a todo Israel, así como a hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. ¿Se dan cuenta? A todos, compartía con todos todo lo que él tenía. Y para esto obviamente también organizó, puso gente en autoridad, sacerdotes, ¿no?, ministros, músicos, todo. Y ahí obviamente le da un salmo de acción de gracias al Señor, ¿no? Y luego los levitas, luego que él obviamente canta el salmo al Señor, canta las maravillas al Señor, le alaba. Obviamente ellos decidieron entregar el arca, ¿no? Dice, David dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministraran de continuo delante del arca según el rito de cada día. Y Obed-edom con sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros. Entonces a todos ellos los dejó ahí inscritos, puestos. Y dice, después de todo, ya el pueblo al final se fue, obviamente, a sus casas. Bueno, algo que siempre hacía él era eso. O sea, él pagaba sus ofrendas, él cumplía con sus votos, él le daba lo mejor al Señor, ¿no? Y entonces por eso le digo, la clave de David no solamente era porque él sabía cantar y porque él entraba en el espíritu y profetizaba y danzaba, no, y tocaba instrumentos, no solo es por eso, es por su corazón generoso, dador. Así que ese es otro ejemplo de cómo una persona del Antiguo Testamento, siendo tan ungido, un hombre tan ungido de Dios, era casualmente eso, porque era generoso. Entonces eso debemos aprender también de David. Y bueno, la clave, la regla de oro, la dio Jesús. Jesús también. Él lo que tenía lo compartía. Y obviamente él oraba por milagros y se multiplicaba, pero porque venía la gente y daba. Y él obviamente lo daba para todos, porque él se conmovía, dice, por las multitudes y les daba de comer, no los dejaba sin comer, ¿no? Entonces usted debería tener más fe para orar para que se multiplique. Si hay poco, no tenemos para dar de comer a todos, pues oremos con fe, creyendo en la multiplicación. Es una de las funciones que gracias al Señor, por ejemplo, el Señor nos enseñó mucho. A mí me entrenó mucho en eso, sobre todo con el caso de mi mamá, que ella siempre, nunca falta nadie que se quede sin comida. Y se multiplica, una unción de multiplicación de los panes y los peces increíble. Entonces lo mismo son con los recursos. El Señor no es que quiere todo tu dinero, el Señor quiere que tú confíes en Él, que tú le honres a Él, que lo pongas a Él en primer lugar. Eso es el Señor lo que me ha enseñado. Entonces, por ejemplo, al dar primicias, yo le doy el primer lugar a Dios. Así que lo primero que yo recibo en el año, le entrego al Señor, son mis primicias. En el nuevo año bíblico también, porque así me lo enseñó el Señor a mí, así me lo puso a mí. De repente el pueblo de Israel le pone dar cada mes. Pues
Si tienen que hacerlo cada mes también, si están en esa posibilidad, gloria a Dios, vas a ser más próspero y más bendecido. Y obviamente el diezmo es pues para que no te falte ni el techo, ni el abrigo, ni el trabajo, ni nada en tu casa. Eso es algo que te respalda. Si solo das el 10%, pues tienes que aprender a vivir con el 90%. Pero a los que Dios les le manda a dar más, ya diezman 20%, 30%. A nosotros nos toca a veces darlo todo. No sabemos. A veces el Señor es así. El Señor te va a ir dirigiendo. Es el Espíritu que te va a ir moviendo. Lo importante es que eso va a producir. Pero mientras esperas que venga la cosecha, tienes que saber esperar también. Tienes que saber esperar. Dios ya va a traer la cosecha, trae la recompensa, pero Él quiere ver tu fidelidad, quiere ver tu obediencia, quiere ver tu generosidad. Eso es importante. Entonces vamos a Lucas 6, donde está la regla, donde justo el Señor habla del amor a los enemigos y la regla de oro. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Saben qué? Si hay algo donde dice el Señor, haced el bien a los que os odian. ¿Sabes que a veces Dios te va a poner en situaciones con gente que está en contra tuya, que tú sabes que está en contra tuya, sabes que hasta que te odian y te han traicionado, te van a traicionar, y Dios nos pone para darles de comer? Eso me ha pasado a mí. Y me ha pasado aún tener que hacer favores para gente que me ha tratado muy mal, injustamente, ha hecho injusticias. Y el Señor siempre me ha dicho, paga el mal con el bien. Siempre. Entonces lo he hecho y lo he hecho de corazón. No he tenido ningún problema, gracias a Dios. Entonces, ese es algo que el Señor nos va a hacer también. Y a veces de repente te va a poner a preparar algo para una persona, invitarle. Y la persona se da caso sorprendida, pero ¿y de dónde? Si yo, ¿no? Entonces eso hace que acumulemos ascuas en ellos y que ellos también vengan al arrepentimiento también. Eso les va a ayudar también. Luego, cuando habla más adelante, ¿no? Dice, bendecid a los que os maldicen, ora por los que os calumnian. Y luego dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. La verdad que hay gente que a veces, bueno, hay que darles, porque bueno, si están pidiendo hay que darles, pero a veces no esperemos que nos devuelvan, mejor regálalo, porque eso va a ser lo mejor de que tú sueltes, porque a veces también Dios te va a probar a ver si lo sueltas o a ver si no te aferras a las cosas. A mí me ha pasado, me ha pasado ser probada en eso y yo le digo, Señor, ya no me aferro a las cosas materiales son temporales, no las necesitamos en ese sentido de que acumularlo, tenerlo, sobre todo si uno ya no lo va a usar y está en buenas condiciones, hay que darlo. Entonces eso es lo más importante. Amén. Bueno, luego más adelante, en el juzgar a los demás, aquí está. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Por eso yo le estoy diciendo, no juzguen a nadie. Si alguien no hace o hace, no juzguen. Ahora, es diferente cuando hay que confrontar cosas de pecado, cosas más graves. Hay protocolos según la Biblia, ¿ok? Y dice, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y luego dice en el 38, dad y se os dará. Entonces, la regla en el reino de Dios no es que yo recibo y yo doy. Hay gente que dice, no, pero yo no puedo dar porque todavía no trabajo, ¿no? Cuando yo ya tenga, daré. Y luego viene el trabajo, viene el salario y se olvidó de Dios. No. Algo que yo he aprendido a hacer es, si no estoy en este momento recibiéndole, yo le pido exacto la semilla al Señor, el Señor me la da. Siempre le he pedido, porque la palabra dice, y dice pedid, ¿no? En Mateo 7:7, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Entonces, ¿qué es lo que estás necesitando? Lo vas a recibir. Si es algo para sembrar en el reino de Dios, el Señor inmediatamente te lo da. A mí siempre me lo da, gracias a Dios. Entonces, a veces hasta milagrosamente, no sé, aparece dinero en mi cuenta de banco y ya tengo para sembrar, tengo para dar. Entonces, o a veces alguien me da, o a veces alguien me envía, o a veces no sé, o me tocó vender algo y salió. Entonces, no lo sé, a veces son cosas así que Dios va a manifestar milagrosamente. Entonces, pero dice acá, dad y se os dará. Medida buena,
¿Qué es lo que te va a dar Dios? Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Dice, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entonces tiene que ver con el juzgar, el amar y todo eso, el no odiar, porque vas a recibir la misma medida. Pero si lo tuyo es dar amor generosamente, a sembrar en el reino de Dios y también aún hablar bien de las personas, y si ves algo malo, solo ora por esas personas y haz lo que el Señor te diga. No contamines tus labios, no contamines tu pensamiento, ni tu alma, ni tu corazón. No. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero dice, dad y se os dará. Por eso Él habla también de dar. Da. Tienes que dar. Para recibir tienes que dar. Si tú no das, no vas a recibir. Entonces, si tú no tienes en este momento, pues por fe, dilo. Señor, por fe lo voy a dar. Porque tú me vas a dar para ayudar. Si es que en ese momento no lo tienes. Entonces, eso es algo que te puede ayudar también. Luego vamos a Filipenses 4 y ahora sí estamos en el Nuevo Testamento. Ya estamos hace rato en el Lucas 6 del Nuevo Testamento. Fue lo que enseñó el Señor Jesús a dar. Él era un hombre extremadamente generoso que dio hasta su propia vida por ti. Si dio su vida hasta la última gota de sangre, ¿qué no te dará? ¿Qué no te dará el Señor? Pero el Señor está esperando que tu corazón cambie, que tu mente sea transformada, que seas maduro, que tengas mejor carácter, fortaleza y sobre todo que tu corazón esté limpio. Entonces, luego te va a ir dando, te va a ir dando, te va a ir dando y te va a dar más. ¿Okay? La iglesia de Filipos era una de las iglesias, vamos a ver acá, una de las iglesias de la que Pablo habla mejor en la Biblia, de los que eran más generosos y lo habla abiertamente. Entonces, eso es algo que caracterizó a la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos, porque fue la primera iglesia plantada en Europa, Macedonia, y fueron los primeros socios de la obra misionera y apostólica del apóstol Pablo. Entonces, ser socios de las misiones. No hay mejor inversión al reino de Dios que ser socio de las misiones. Se lo digo yo como misionera, como mujer, no solo que voy a las misiones, sino que siembro en las misiones. No hay nada mejor. Entonces Pablo les agradece a ellos porque ellos estuvieron obviamente un poco desalentados, entonces Pablo los alienta, les da palabras de aliento, les dice regocíjense, yo ya aprendí a regocijarme con tantas pruebas, les da las claves de cómo es no tener preocupación, le dice no se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, dice, y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. ¿No? Le da ahí unas claves muy importantes que estuvimos estudiando el año pasado justamente para tener esa, cómo orar en tiempos de crisis, tiene que ver con esto, con esta palabra de Filipenses 4, 6 y 7. Y dice, por eso que en el 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Y dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahí la paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente. Entonces, por eso tú tienes que estar en Cristo Jesús, bien parado sobre la roca. Entonces, ahí vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero otra cosa que él habla, él agradece las ofrendas. Dice, cuando alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, porque ellos se preocupaban por él, casualmente. Era una iglesia que le tenía mucho amor, porque era su padre espiritual. Entonces su líder dice, sé que siempre se han preocupado por mí. Yo les estoy leyendo la nueva traducción viviente porque quiero que quede claro esto, ¿ya? Pero dice, no tenía la oportunidad, no tenían la oportunidad de ayudarme. Él les dice, ustedes, o sea, no se preocupen. Yo sé que ustedes no podían en ese momento, pero, ¿qué dice? No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y eso nos pasa, sobre todo los que vamos en misiones, sabemos contentarnos con lo que tenemos. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. A ese nivel tenemos que llegar. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, de todos modos han hecho bien el compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Y luego dice, como saben filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente
cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Y saben que la iglesia de Filipos era una iglesia muy próspera. Entonces, por eso cuando las iglesias siembran en las misiones, tienen muchísima prosperidad. No solamente es económico, es de todo. O sea, puedes ver esa gente avivada, gente del Espíritu, gente apasionada por Cristo, gente que ha prosperado en su alma, en la salud, en todo. Y que no importa lo que pase, ellos siguen. Cuando se necesita más, siembran más. Y ese fue el ejemplo que yo tuve en esa conferencia, en esa iglesia que yo fui al sur de Noruega. Eso vi, la iglesia de Filipenses ahí. Por eso Dios me empezó a hablar. Él me decía, ellos son así. Y me decía, María, enséñales a mi pueblo que esos testimonios son verdaderos, que cuando el pueblo se une a juntar, no importa, por ejemplo, de repente yo no tengo, pero me puedo juntar con otros, junto y sembramos. ¿Por qué? Porque las misiones se hacen en países pobres, países que no tienen que comer, países que no tienen que vestir, donde la gente se muere de hambre. Entonces, si tú teniendo tanto no das, ¿cómo quieres que Dios te dé más? Ahora, para las naciones de Latinoamérica, que quizás no tienen tanto, pero yo les digo, gente de África da, gente de Asia da. Entonces, la gente de Latinoamérica tiene que desprenderse también y aprender a sembrar para que ellos tengan, pero necesitan renovar su mentalidad de pobreza, necesitan transformar a la mente de Cristo y a preocuparse más por las cosas de Dios que por sí mismo, porque dice que el que quiera salvar su alma, morirá. O sea, si tú quieres salvar tu vida misma, ¿no? Tú huir y solamente tú comer, no, tienes que dar más. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que te preocupes más por tus hermanos, que no tienen nada. Porque uno está en las misiones, uno no sabe si va a comer o no va a comer. A veces hay, a veces no hay. Entonces, por ahí el Señor toca el corazón de alguien, nos dan y nos ofrendan. Ahora, gracias a Dios que mi madre toda la vida sembró alimentos y gloria a Dios nunca nos falta alimentos. Entonces, nosotros todo lo que podamos reunir en el año es para las misiones. La gente lo sabe porque aún tenemos que no solamente sembrar en los pasajes de los misioneros, sino también en lo que se va, dónde se van a quedar, ver sus comidas y todo eso. Eso es algo importante. Y también establecer lo que se va a establecer dentro de las iglesias y dar también ayuda. Hay que ir a visitar hogares donde no tienen nada, hay que llevarles ayuda económica también, pero comprándoles alimentos, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hay que ver. Acá dice, entonces ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso dice, cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Más de una vez. No digo esto, dice, esperando que me envíen una ofrenda. No, él no le estaba diciendo para que le vuelvan a enviar. No, él estaba agradecido. Gracias por todas esas ofrendas, porque esas ofrendas van a producir cosecha. Dice, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad, por su generosidad. Eso es lo que yo quiero y yo también anhelo eso. Que todos los que han sembrado tengan eso. Amén. Entonces dice, por el momento, dice, tengo todo lo que necesito y aún más. Y estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Se dan cuenta que aún el dinero puede ser santificado y ser una ofrenda agradable a Dios? Un sacrificio agradable para Dios, porque lo estás sembrando en su reino. Entonces todo lo que siembras en su reino va a ser también sacrificio agradable y va a hablar de ti allá arriba. No solo tus oraciones. Acuérdense que le dije, es el año de los Cornelios, año de los Epafroditos. Gente fiel, gente que ha servido fielmente y ha sembrado. Porque ese era un hombre. Cornelio no conocía a Dios, pero era un hombre justo. Un hombre que trataba de, aunque sea, orar por un Dios que había ahí. Ya, él oraba. No sabía a quién, pero oraba. Y daba a los pobres, daba a las viudas. Entonces, eso tenemos que hacer cumplir. ¿No? Y por eso ahí recién dice, pero a la gente le encanta repetir estos versículos, sobre todo el 19. Y este mismo Dios quien me cuida, dice, él le dijo, el que me cuida a mí, ¿no? Suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ok, yo puedo decretar eso, profetizarlo, pero si yo no doy, ¿cómo voy a recibir de las riquezas
de las gloriosas riquezas, riquezas en glorias en Cristo Jesús. Dice que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús nos dio todo. Pero ¿cómo se va a desatar eso en el mundo natural? Ya en el espiritual está. Entonces, el dinero habla. El dinero, mire, aún huele delante de la presencia de Dios. No solo tus oraciones son incienso agradable. No solo tu santidad huele, tu dinero huele cuando inviertes en el reino de Dios. Huele agradablemente para Dios. Eso quería decirles. Luego vamos a 1 Corintios 9, cuando Pablo defiende el ministerio apostólico de él, porque obviamente en los Corintios se están manifestando unas cosas medias raras. ¿Ya? Y es por eso que él tenía que sentar la doctrina, establecer qué es prioridad y qué es cosa, o sea, tuvo que poner en orden a los corintios, porque los corintios empezó a haber un problema de confusión cuando los corintios fue una de las primeras iglesias, también luego de Filipenses, que se levantó siendo un gran testimonio para muchos, pero de pronto el enemigo empezó a infiltrar ciertas cosas. Entonces vemos aquí, acá está, dice en el... Desde el 8 vamos a leer, ¿no? Vamos a ver, no, del 6. Porque él defiende, obviamente, esto. Desde el 3 vamos a leer mejor. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Y yo les digo eso. O sea, piensan que nosotros, ¿de qué vivimos? ¿Del aire? Nosotros también comemos, también bebemos, también vestimos, también pagamos renta. O también, obviamente, muchos de los que son pastores tienen que enviar hijos a sus casas. Entonces dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros, dice, una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, porque también se estaba infiltrando eso de que no se deberían casar. No, tienen derecho a casarse, tienen derecho a volver a casarse si se quedan viudos o aún si son divorciados, porque el Señor los quiere restaurar. El Señor es un Dios de restauración, no es un Dios de condenación. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. También a veces hay gente, yo digo, si Dios te ha dicho ya no trabajes, obviamente en lo secular y ya dedícate solo a trabajar en lo otro, hazlo. Pero si no, Dios te dará un negocio también, ¿no? Ya no quieres trabajar, quieres que tengas tus propios negocios, como es el caso nuestro. Porque de ahí nosotros solventamos. Ya, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Los soldados acá se van gratis al ejército? No, hay que mantener a todos esos soldados que se mandan al frente, hay que darles de comer. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Dice acá. O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. ¿No les parece ilógico? Y dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, dice. Porque con esperanza se debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, porque eso es lo que hacemos todos los ministros de Dios, sembramos lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Siendo sobre todo los que son padres espirituales, los que son líderes, los que son mentores, los que son maestros. Dice la palabra que a ellos se les debe dar ofrendas. Entonces, no critiquemos si es bíblico que reciban. Es bíblico. Entonces, vean, es el ministerio apostólico. O sea, no, no nos enriquecemos, les digo. Nosotros tenemos porque sembramos. Por eso tenemos. Si no sembramos, no tendríamos. Dios no nos daría. Pero va a ser mucho más abundante porque vamos a tener que sembrar mucho más abundantemente. Va a tener que ser hemos tenido que sembrar extremadamente. Ya empezando el año hemos tenido que sembrar extremadamente. Enero es el mes que Dios más nos pide que sembremos. Entonces así. Entonces por eso Él habla de esto. Habla de los que trabajan. Dice, ¿no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Entonces no critiquemos, porque eso es bíblico, que coman, que tu pastor coma, porque si tu pastor no come se muere. Se puede morir, se puede enfermar y se puede morir, lamentablemente, porque es así.
Porque no solamente es vivir en el espíritu, hay cosas, hay que, dice, proveer para sus necesidades también. Si es que vemos que no hay mucho, entonces también compartamos con ellos, ¿no? Entonces hay que ver esas cosas, preocúpense por su padre. Así como yo me preocupo por mi mamá, por mi papá, que tengan su comida, que tengan... Me tengo que preocupar por mis padres espirituales, por mi mentor, por mi líder. Entonces eso está mal, o sea, no somos buenos hijos espirituales, ¿no? Entonces dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, miren, aún más los que salen a evangelizar, los que predican el Evangelio, dice, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, porque Él no lo hizo, no lo hizo. Dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. Entonces, eso es así. Nosotros hemos aprendido como Pablo, de verdad, a glorificar al Señor en todo, a darlo todo, a darlo todo. Por eso siempre decimos que gracias al Señor, el Señor provee para todo, porque si tenemos socios, tienen que ser socios, que gente que de verdad nos bendice, y por eso estamos muy agradecidos con todos los que han sembrado durante todo el año, los años anteriores, y especialmente el año pasado, el año 2022, porque el año 2022 nosotros tuvimos que ver más misiones. Dios nos mandó a sembrar en la misión Ucrania, sembrar todos los meses en Misión Perú, que hay que sembrar para el evangelismo, para cosas que tienen visitas a las viudas, a los pobres. Ya van a ver ahí los reportajes en Facebook. Tenemos la página del ministerio Revival Apostolic Center, el ministerio junto con mi esposo, en donde sembramos en misiones. Ahí publicamos obviamente las fotos para que la gente sepa, o sea, no lo promocionamos todo el año, pero una vez al año sí, para que la gente sepa los resultados que hubo. O sea, la gente sepa que sí, en qué se sembró su dinero, ¿no? Entonces es por eso, no es porque uno quiera alardear lo que uno hace, no. Si yo les contara todo lo que uno ha hecho los 365 días del año, eso es otra cosa. Uf, pero eso queda entre el Señor y nosotros. Pero sí hay que publicar los testimonios que son para la gloria de Dios. Entonces ahora me va a tocar también publicar sobre la misión Pakistán. Es una misión que Dios nos dio a partir del mes de septiembre, donde estamos empezando a sembrar en un ministerio pionero nuevo que da de comer a los pobres, a las viudas, tiene que comprar Biblias, ropas, construir el templo con sus propios recursos. Entonces ahí Dios nos mandó a sembrar. Entonces nosotros estamos apoyando a un evangelista que tiene un llamado apostólico, pero recién está como evangelista y pastor. Es muy joven y él necesita mucho apoyo. Entonces en esas misiones estamos sembrando y vamos a seguir sembrando este año. Y luego también, obviamente, como les dije, en Misión Perú y Misión Pakistán. Esas 3 misiones hemos cumplido el año pasado. Este año, ¿qué es lo que viene? Viene Misión Argentina. Entonces, yo les dije a las personas, obviamente, que son socios nuestros y gente que siembra en el ministerio, les dije, a partir de septiembre empezamos a juntar todas las ofrendas para, y aún de los diezmos para juntar para la misión argentina, porque demanda, o sea, son misiones que demandan mucho dinero. Entonces necesitamos juntar todo, y aún de nosotros, todo. Nosotros pusimos lo primero, pero también invitamos y abrimos la oportunidad para otros. Y también vamos a ir a Perú para también, obviamente, ver a la iglesia, ver la necesidad de la iglesia, ir a ver, obviamente ir a evangelizar. Todo eso se necesita también. Y luego, obviamente, regresamos y tenemos que empezar ya la misión Suecia. Entonces, eso hasta el momento, la primera parte del año, ya está. Argentina, Perú, vamos a continuar Pakistán y Suecia. Entonces, Pakistán está, no sabemos cuándo exactamente tendremos que ir, pero bueno, ya el Señor eso dirá. Pero de seguir sembrando, vamos a tener que seguir sembrando. Y el Señor aún nos ha pedido que sembremos en un ministerio mayor que tiene, obviamente, mayor entrada en Asia, porque el Señor dijo, porque por causa de que nos está llevando a sembrar en Asia, vamos a cosechar también allá, pero cosecha de almas, pero también cosecha, obviamente, si siembras dinero, vas a cosechar dinero, eso es lógico. Entonces, eso también vamos a cosechar, ¿no? Entonces, así, entonces todo lo que ingresa es justamente para las misiones. Nosotros todos separamos para las misiones. Amén, porque gracias al Señor no nos falta y para vivir y
podemos sembrar generosamente también en otros ministerios que el Señor nos envía. Vamos a terminar con 1 Corintios 16 y luego de eso voy a orar. Voy a orar por todos los que han sembrado fielmente. De verdad, porque yo deseo lo mismo que Pablo. Deseo lo mismo que Pablo, lo voy a declarar sobre ustedes. Habla de 1 Corintios 16, habla de la ofrenda de los santos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esa es otra cosa, es la ofrenda de los santos. Acá no habla, acá se sobreentiende que el pueblo de Israel sabe diezmar. Aquí por eso Pablo no lo recalcó tanto, lo del diezmo, porque hay gente que dice, no, pero es que Pablo ya no habla del diezmo. No, es que Pablo ya hablaba con gente entendida del diezmo. No gente que no entendía el diezmo, no. Porque Jesús ya les había dicho hasta los fariseos, ustedes que diezman. Imagínense si los fariseos diezmaban, ¿cómo no va a diezmar Pablo? Pablo de repente ya no diezmaba el 10%, él ya daba el 90%, el 100%, él lo daba todo para las misiones. Ya él por eso no le faltaba. Pero Pablo habla acá de las ofrendas para los santos y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, porque ahí les recuerda, luego que les pasó toda la doctrina y todo, a los corintios les recordó todo, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, porque ya hay almacenado. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designados por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, él habla de justamente llevar a los más necesitados, porque Jerusalén se moría de hambre, había hambruna en Jerusalén. Entonces, él veía eso, organicemos, juntemos para nuestros hermanos que están en necesidad. Organicemos. O sea, esto no se ve en muchas iglesias. Esto se debería hacer. Juntar, y eso es lo que Dios va a hacer que hagamos este año, juntar para nuestros hermanos que están necesitados, para que les llevemos a ellos. Entonces nosotros nos toca ahora ir a supervisar iglesias, por ejemplo en Argentina, en Perú, este año. Nosotros vemos la obra que ellos hacen, cómo ellos siembran, cómo ellos dan generosamente de lo que tienen, de lo mucho o poco que tienen, lo dan. Entonces, por eso que nosotros tenemos gozo de decir que tenemos hijos espirituales que para la gloria de Dios están prosperando en su alma, en salud y en todo. Y van a prosperar mucho más, van a cosechar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo quiero orar por los que fielmente sembraron el año pasado, tanto en diezmos, ofrendas y primicias, y que también ya empezaron sembrando en este mes de enero, dando sus primicias, igual diezmos y ofrendas. Porque todo eso va para las misiones. Entonces, por cuanto ustedes siembran en esto, son socios de esto, y invito a otros también, que si lo pueden hacer, que si Dios les habla, les dice, porque yo les voy a decir, yo jamás le pido dinero a nadie, jamás van a recibir de mí un mensaje, y si lo reciben, por favor, denúncienlo, no soy yo, será que habrán robado mi cuenta, quién sabe, pero jamás he ido a nadie a presionar, ni con una profecía, ni con ninguna palabra de parte de Dios, porque ese Dios no debe ser el Dios vivo mío, el que provee para todo, a pedirles dinero. La gente lo sabe, yo jamás le vengo a pedir dinero a nadie. Cuando organizamos misiones, porque Dios nos dice, y Dios nos dice, y pone el corazón quiénes van a sembrar para apoyar la misión, quiénes van a ser los socios, y sembramos todos juntos. Así es, pero Dios les habla, Dios les pone en el corazón. Así es. Los hijos espirituales míos son fieles en sus primicias, en sus ofrendas, en sus diezmos. Y los socios que colaboran y cooperan con nosotros, también cuando Dios les habla, pongan, ellos vienen y ofrendan. Amén. Entonces, por eso les digo, si Dios les pone sembrar en nuestro ministerio, háganlo porque van a ser grandemente bendecidos, obviamente, van a cosechar grandemente. Y porque para esto también están los testimonios de la gente que justamente esto quería antes también, porque los testimonios son para glorificar al Señor. La gente que empezó a sembrar en nuestro ministerio, ¿se acuerdan que yo les conté en una de las misiones argentinas, sobre todo en la primera misión argentina,
el encontrarme con, yo decía, la viuda de Argentina, ya, porque la veía sola, todo el tiempo sola, sin su esposo, obviamente, pero ella estaba casada, pero el esposo estaba como muerto espiritual, por eso el Señor me hablaba de la viuda, yo no entendía por qué. Bueno, después el esposo resucitó, obviamente, y tuvo pues esperanza, vida, y el Señor los llevó a poder prosperar de tal manera, miren, solo por soltar la ofrenda de la viuda, lo sembró todo ella. ¿Y qué cosechó? Una casa y un negocio. Y luego que soltó la otra ofrenda para la segunda misión argentina, porque Dios se lo puso en el corazón, le dijo, junta todo y cuando venga Marian se lo entregas, porque algo se va a romper totalmente. ¿Qué le salió? El viaje a Alemania. Con trabajo, con visa, con nacionalidad, con todo. Para la gloria de Dios, luego, obviamente, la pandemia se retrasó eso un poco. Para la gloria de Dios, el año pasado, en agosto, toda la familia viajó. Viven ahora bendecidos, prosperados, y ahora los hijos estudian en Alemania, los pequeños. Viven, estudian y están económicamente progresando. Bien. Porque obviamente en Argentina sabemos que hay una hiperinflación y ya no podían, y ellos estaban pensando en el futuro de sus hijos, y Dios les guió a eso, ¿no? Y obviamente yo le confirmé, obviamente el futuro de tus hijos está allá, porque obviamente yo había tenido un sueño con uno de sus hijos de ella, que tiene un llamado apostólico a Alemania, le dije, él va a ser apóstol en Alemania, y yo sé que Dios lo va a poner en un lugar de influencia, y lo veo allá, y así fue, tal cual, se cumplió. Gracias a Dios, todas las profecías que le dimos en todos los viajes, pero fue eso, ¿se dan cuenta? Solo por conectarse con un ministerio que le trajo rompimiento financiero, por dar, soltó todo. Y así fue. Y miren. Luego, también he tenido testimonios de personas que estuvieron estancados durante un largo tiempo. Escasez, deudas, estancamiento, tanto espiritual como natural. Una cosa tremenda. Bueno, desde que se conectaron con nuestro ministerio empezaron a recibir mentoría en el liderazgo, porque eran líderes, empezaron a prosperar en su alma, empezaron a prosperar en su salud. Y luego, cuando Dios les da a ellos la orden, porque fue a ellos que les dio la orden, ellos salieron de un lugar porque ya Dios les dijo, ya hasta aquí llegaron el tiempo que cumplieron, porque ahora ya yo los envío a hacer, obviamente, ya la obra del ministerio a ellos. Y ellos todavía no lo habían recibido, pero lo recibieron el año pasado, ¿ok? Entonces luego dijeron que obviamente, como oramos en la mentoría, empezamos a orar por ellos como padres ya espirituales, porque el Señor nos confirmó que íbamos a cubrirlos, obviamente, a ellos, darles la cobertura espiritual. Ellos están en Sudamérica, pero hicimos así. Nosotros hacemos así, a la distancia, no es estar cerca, es como Pablo. Mire, Pablo, a toda la distancia, como las iglesias prosperaban y él iba y supervisaba. Así nos toca hacer a nosotros. Por eso tenemos que ir a Sudamérica a supervisar iglesias también. Esa obra apostólica tenemos que hacer. Entonces tenemos una comunicación continua con los hijos espirituales, con la gente que mentoreamos, con la gente que trabajamos en cooperación. Hacemos así. Entonces, ¿qué pasó? Me dijo, ni bien salimos del otro lugar y ni bien ustedes establecieron la cobertura espiritual. Nos vino un rompimiento tremendo, porque cosas se empezaron a ordenar y alinear en nuestra vida de tal manera que Dios, o sea, miren, no tenían trabajo. Y del trabajo, poco trabajo que tenían, escaseaban, estaban endeudados. Se empezó a romper cosas en sus finanzas de tal manera que Dios, antes de finalizar el año, a una de ellos les dio un excelente trabajo, con contrato y todo. Dijo, esto no me salía en años. Salió. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios y establecer la conexión correcta. Otro testimonio de otra de las personas, obviamente, que hemos estado mentoreando, coberturando ahora, me decía María, a mí, obviamente, yo ya dejé de congregar en la iglesia donde estaba, porque ya Dios me lo dijo, obviamente no voy a estar ahí, porque obviamente estoy estancada, estoy pasando muchas cosas. Bueno,
Nosotros dejamos que ella pase su proceso y que obviamente sea una guiada por el Señor siempre. Entonces ella me dijo que obviamente en su llamado del evangelismo, Dios la estaba poniendo justamente con nosotros y ella iba a continuar con nosotros en este año. Y por eso también vamos a ir a Argentina a hacer las conexiones justamente ya personalizadas. Y entonces ella me dijo una cosa, porque es algo, me dijo, cuando yo pregunté al Señor, Señor, yo ya no estoy yendo a ninguna iglesia y yo ya no estoy entregando mi diezmo allá. Le dijo, Señor, ¿dónde debo entregar mi diezmo? Le pregunto. Pero yo siempre le digo, por eso ustedes, pregúntenle al Señor. Porque a gente que yo he mentoreado, he pastoreado virtualmente, el Señor mismo les ha hablado. Siembra en el ministerio de ella porque ella es tu pastora. Eso le dijo a una hermana en México. Y tal cual, y es mi hija espiritual. Y yo la coberturo, oro por ella, intercedo y le enseño y la pastoreo. Entonces yo no soy pastora, pero soy su pastora de ella. Y el Señor le dijo tal cual, ella es tu pastora. A ella le tienes que dar los diezmos. Entonces ella obedeció. Y es una mujer obviamente que mantiene su nivel de economía. Y lo mismo le pasó a esta hermana. Le dijo, él preguntó y el Señor le dijo, ¿quién ora por ti? ¿Quién te enseña? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te pastorea? ¿Quién te mentorea? ¿Quién es tu líder? Marianne. Entonces le dijo, bueno, a ella entrégale los diezmos. Entonces ella no esperaba, y me dijo una venta que no la esperaba. De pronto fue, mira, ni siquiera me lo he entregado personalmente, ya con eso les digo, porque yo le dije, mira, mejor no lo envíes, solo déjalo ahí, porque en el espíritu veo que cuando me lo entregues, algo se va a romper, lo mismo que le pasó a la otra hermana anteriormente, algo se va a romper. Y vas a entrar a un nivel de economía así, le digo, pero es por el espíritu, es porque cuando es una conexión divina, se desata lo del cielo a la tierra a través del ministro de Dios que Dios apunta, que Dios señala. Y eso le pasa a otros ministerios que también tienen lo mismo. Cuando uno está bien alineado y ordenado, viene y se suelta, ¿no? Entonces, eso ella le pasó. Entonces me dijo Marian, uy, yo no tenía casi nada, pero ahora voy a recibir algo que yo no esperaba, que se me había estancado y que no lo esperaba porque yo dije, bueno, eso ya está perdido. Y pum, de pronto salió, me dijo, ni bien, o sea, yo le dije al Señor, sí, Señor, lo voy a hacer. Voy a obedecerte en lo que me estás diciendo y lo voy a hacer. O sea, todavía no lo he entregado, pero solamente el obedecer a Dios, el decirlo de boca y de corazón, hizo que en ella se produzca un rompimiento en el mundo espiritual, que le trajo algo, también en lo natural, en lo económico. Porque algo que yo vi en ella fue su proceso de prosperar en el alma, en su salud, en todo. Y se produce lo que nosotros enseñamos, ¿no? Lo que habla primera de Juan, tercera de Juan 2, habla eso. Juan hablaba de eso. Esa es la prosperidad de la que yo hablo, la bíblica. Yo no te hablo de ningún cuento de hadas o de que no, que porque tú me das a mí. No se trata de eso. Se trata de la conexión que Dios te dé a ti, de lo que Dios te hable a ti. De repente no soy yo, va a ser otra persona, otro pastor, un apóstol. No sé a quién Dios puso en tu vida. ¿Quién es tu Melquisedec? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu pastor o tu pastor aquí en la tierra? ¿Mm? Yo siempre digo y confirmo lo que otros apóstoles dicen, si yo no entrego mi vida en sacrificio por ti, no eres mi familia. Y es así. Entonces, no es lo mismo lo que yo le doy al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que lo que yo le doy a mis hijos. A mis hijos espirituales yo les doy todo. Todo, es mi familia. Y a la familia hay que darle todo. Entonces yo les doy todo. Todo lo que Dios me dice que les doy todo. Entonces ellos reciben por orden de Dios, ahí tienes que sembrar, ahí tienes que, ¿no? Y hay gente que me llama, me dice, Mariana, el Señor me ha puesto a sembrar. Perfecto, gloria a Dios. Y gente que está, gracias a Dios, han prosperado en sus finanzas, han prosperado en todo. Entonces esto yo lo doy como testimonio, que la extrema generosidad este año, si ya has sido generoso y este año Dios te demanda dar más, es porque Dios te va a desatar una
prosperidad extrema, una cosecha sobreabundante. Así que en el nombre de Jesús oro por todos aquellos ministerios y aquellas personas en el nombre de Jesús que sintieron que Dios les puso el querer como el hacer de sembrar en el ministerio. Cada semilla que han sembrado se ha multiplicado al 100% y hemos podido dar de comer a los refugiados, hemos podido dar de comer al pobre, a las viudas, hemos podido ayudar a gente que compre Biblias, a gente que tenga, que pueda recibir, porque hay que pagar internet, hay que pagar electricidad, equipos, para que los equipos evangelísticos salgan, para pagar los transportes, las comidas. Hay mucha obra que hacer, hermanos, hay mucha obra. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro que mi Dios, quien me cuida, mi Dios, quien me provee, va a hacer que en la vida de cada uno de ustedes, de los que han sembrado, no les va a faltar nada, les digo, en este año, que va a haber un sacudimiento extremo en la economía a nivel mundial, va a haber una recesión muy fuerte que va a afectar la economía del mundo. No les va a faltar nada, porque el Señor les va a dar todo. El Señor les va a proveer para todo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este año, el Salmo 23, hay gente que ya me está testificando que Dios los está sorprendiendo grandemente, tanto en su salud como en su economía. Gloria a Dios, que el Señor es tu pastor. Eso es lo más importante, que estés alineado con el Dios del cielo y con tus líderes en la tierra. Amén. Entonces los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que toda semilla que fue desatada, fue sembrado, va a producir el fruto al 100 por 1. Y la palabra misma lo dice en Malaquías 3, que el Señor dice, probadme en esto, y puedes probarlo si quieres. Puedes probarlo si hasta ahora no lo has probado. Pruébalo, te lo digo yo. Pruébalo. Pruébalo, dice, si yo no te abriré las compuertas de los cielos y haré que llueva hasta que sobre y abunde, y vas a recoger al 30, al 60 y aún al 100%, aún el rebusque vas a estar y vas a darle a muchos, porque si vas a bendecir a otros, vas a recibir mucho en este año. Amén. En el nombre de Jesús, y a los que han sembrado sus primicias, los que ya han enviado, en el nombre de Jesús, declaramos el mejor año de la buena voluntad para tu vida, el año agradable de Jehová, el año que el favor de Dios estará sobre ti. Y por cuanto eres generoso, Dios te va a dar más para sembrar, no solo en este ministerio, sino en muchos ministerios, así como sembramos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Declaramos que tu economía será prosperada, propulsada por el reino de Dios, por el reino de Dios avanza. Entonces la economía del reino avanza también. Santifica tu economía, entrégasela al Señor, siémbrala en la buena tierra que Él te dice, que Él te ponga, y hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Y los que quieran sembrar en las misiones que van a ser para marzo y abril, comuníquense conmigo por interno y yo les voy a decir de qué manera lo pueden hacer. Amén. Entonces, gloria a Dios, Dios les bendiga. Será hasta la siguiente clase, que estamos con el poder de Dios a través de las aguas, segunda parte. No se lo pierdan. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones. Bye, bye.